¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Arturo Lizardi Ramos. Vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y les voy a exponer el tema análisis numérico del movimiento de un fluido en depósitos cilíndricos con eje de rotación inclinado. Este trabajo trata sobre el movimiento de un fluido en el interior de un recipiente cilíndrico cerrado con el fondo semielíptico. El movimiento del fluido es generado por una flecha que está inclinada 20 grados respecto al eje del tanque. En su extremo se coloca un impulsor de disco y un impulsor de flujo axial descendente con tres álabes rectos inclinados 30 grados respecto al eje de la flecha. Aquí se muestra el mallado de ambos sistemas para la solución numérica. Como introducción podemos decir que la agitación y el mezclado son procesos que se utilizan frecuentemente en la industria farmacéutica, química o alimentaria. Su objetivo es homogeneizar o disolver dos o más sustancias en un recipiente o acelerar la transferencia de calor. La agitación induce el movimiento circulatorio de un fluido en el recipiente y el mezclado pretende obtener la máxima interposición entre sustancias para obtener una solución, un coloide o una emulsión. Este tipo de trabajos comenzó con Pau en 1972, quien propuso un método numérico para estudiar el movimiento de un fluido en una cámara cilíndrica con la tapa superior giratoria y el fondo y envolvente fijos. Lo anterior para un número de Reynolds de 1 a 400. Posteriormente, Berthelot y Gori, en 1982, analizan el estado estable y transitorio del mismo sistema físico, pero con un número de Reynolds de 100 y 1000 y relación geométrica de 0.5, 1 y 2. Khalili, en 1995, introduce un disco rotatorio situado asimétricamente respecto a la altura del cilindro. Maneja una relación geométrica de 1 a 2 y números de Reynolds de 1 a 5000. Achouri, en 2012, y con el avance de los métodos numéricos, introduce sistemas multifásicos y geometrías más complejas en los impulsores. En este caso, maneja álabes con 45 y 60 grados. Nuestro modelo a analizar consiste de un recipiente cilíndrico cerrado de 9 centímetros de diámetro, 9 centímetros de parte recta y fondo semielíptico de 3 centímetros. El movimiento es generado por una flecha que está inclinada a 20 grados respecto al eje del tanque y se manejan dos impulsores, uno de disco y uno de flujo axial descendente, con tres álabes rectos inclinados 30 grados respecto al eje de la flecha. Para analizar el movimiento del fluido, se colocan cuatro líneas de referencia. Una para la componente de velocidad radial, que es M1, y tres para la componente de velocidad axial, que es M2, M3 y M4. La formulación matemática se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes, que son para un fluido newtoniano, viscoso e incompresible. Las incógnitas son las tres componentes de velocidad, radial, tangencial y axial, además de la presión. Las condiciones de frontera se muestran en la siguiente tabla, que son básicamente las de no deslizamiento en las paredes y fondo del tanque, de rotación en la flecha y álabes, y de simetría en el eje del depósito. Los resultados se muestran a través de campos de velocidades. La figura del lado izquierdo corresponde al del arreglo con impulsor de disco y la del lado derecho corresponde al arreglo con impulsor de flujo axial. En ambos sistemas se observan dos flujos circulatorios en la parte inferior y superior del disco impulsor. Las magnitudes del arreglo con impulsor de flujo axial son mayores a las del disco y para ello se seleccionan 4 puntos de interés para hacer la comparación. En esta tabla se muestran los valores numéricos. Se observa que estos números son mayores a los del lado izquierdo, que corresponden al arreglo con impulsor de disco, observándose un incremento de 3.18, 3.08, 1.19 y 1.08 veces mayor que el impulsor de disco. Lo anterior muestra que el impulsor de flujo axial favorece el movimiento del fluido, conservando en el seno del mismo los vórtices, pero con mayor intensidad. En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la componente de velocidad radial para la referencia M1, que si ustedes recuerdan, era una línea que venía en esta dirección. La línea con puntos negros simboliza al comportamiento del arreglo con impulsor con disco y la línea con triángulos al arreglo con impulsor de flujo axial. Se observan que los valores de la
línea triangular son mayores a las de la línea con círculos. Así que se toman los puntos máximos y se colocan en esta tabla para hacer la comparación. Los valores positivos y negativos corresponderán a la dirección positiva de la velocidad radial o negativa, de acuerdo a dónde intersecten los flujos circulatorios, la línea de referencia. Así pues, se obtiene que la componente de velocidad radial se incrementa 0.98, 2.62 y 1.21 veces los valores del impulsor de flujo axial con respecto al de disco, lo cual indica que al colocar el impulsor de flujo axial se manifiesta un incremento de esta componente de velocidad. En esta figura se muestra el comportamiento de la componente de velocidad axial para las posiciones de referencia M2, líneas azules, M3, líneas negras, y M4, líneas rojas. Que si ustedes recuerdan, M2 estaba en el fondo del tanque, M3 más o menos a la mitad, y M4 en la parte superior. Así pues, las líneas azules nacen y terminan en el fondo del recipiente, las líneas negras y rojas en la envolvente cilíndrica. Se puede observar, como en el caso anterior, que las líneas con triángulos que corresponden al impulsor de flujo axial son mayores a las líneas con círculos que corresponden al impulsor de disco. Lo mismo sucede para el caso de la posición M3, que son las líneas negras. Aquí observamos el impulsor de disco y aquí observamos el impulsor de flujo axial. Para la posición M4, que son las líneas rojas, sus diferencias son más bajas. En este caso también colocamos en una tabla los valores máximos y mínimos de la componente de velocidad vertical para los dos arreglos. En la parte superior tenemos a los del disco y en la parte inferior a los del flujo axial, para las posiciones M2, M3 y M4. Comparando los valores del impulsor de flujo axial respecto al de disco, se ven que son mayores los primeros. Así que en M2 se encuentra un incremento de 5.75, 0.76, 2.95 y 4.45 veces. En la posición M3 hay un aumento de 2.17, 3.18, 2.78 y 2.18 veces. Y finalmente, en la posición M4 hay un incremento de 0.45, 1.86, 1.48 y 6.56 veces más. Los resultados anteriores indican que el impulsor de flujo axial favorece el desarrollo de la velocidad vertical en las regiones indicadas. Así pues, como conclusiones, podemos decir, número 1, que la metodología y el método numérico propuestos fueron adecuados, pues se pudieron obtener los campos de velocidad y las componentes de velocidad radial y axial, mostrando concordancia con los resultados de la literatura. Número 2, que el campo de velocidades de los dos sistemas se compone por dos flujos circulatorios ubicados en la parte inferior y superior de los impulsores, manifestándose mayor intensidad en el sistema con impulsor de flujo axial. Y número 3, que las componentes de velocidad radial y axial se comportan de manera similar en ambos arreglos, y que se obtuvo una mejora en el sistema con impulsor de flujo axial respecto al impulsor de disco. A pesar de estos resultados, se necesita una mayor investigación para estudiar otros parámetros de interés, como son la variación de la relación de esbeltez, tanques abiertos a la atmósfera, o bien la comparación de otros ángulos de inclinación de la flecha que está rotando. Por mi parte es todo. Muchas gracias.